Bueno, necesito saber quiénes tienen dificultades para entrar al entorno educativo. Quiénes tuvieron dificultades para entrar al entorno educativo y a cuáles también se les dificultó para subir el TP. ¿Qué es el problema que tuvieron para subir el TP1? ¿Y acá hay alguno? ¡Qué bueno! Decir a la tía que me haga el coso, que le pedí. No. Decile. ¿Qué haces, Marta? Espera que le voy a apagar el... ¿Yo bien, vos? Esto está apagado, ¿no? A ver quién es la que está... Qué chistoso, ¿no? Bueno, ahí desactivé los audios. Es que si fueran más poquitos podríamos saber quién es la que no puede apagar el micrófono o no se da cuenta. Bueno, por ahí yo no soy partidaria de cerrarle los micrófonos, porque me parece como algo muy violento en donde los enmudezco y no podemos tener la palabra. Por eso, pero bueno, en estos casos, lamentablemente tengo que desactivar el audio. Bueno, repito la pregunta para aquellos que así se animan a hablar un poco. ¿Quiénes son los que tienen problema para entrar al entorno y cuáles fueron los inconvenientes para ir? ¿Por qué soy muy insistente con que entren al entorno, con que suban su TP al entorno, por más que esté el MEI y es mucho más fácil y es mucho más accesible? Porque la tutoría los acompaña durante el primer proceso de la carrera. Después quedan solos y ustedes tienen que manejarse totalmente solos adentro del entorno. Como se viene la mano, esto no va a ser en ningún momento presencial, siempre va a ser online. Por ende, todo lo que vayan a tener que usar va a ser todo por intermedio del entorno, bajar los PDF, subir los TP, clases van a tener de hecho dentro del entorno, todo se va a manejar por ahí. Entonces, si nos empezamos a manejar desde ahora y aprovechándome que estoy yo para darles una mano, van a poder familiarizarse mejor con el entorno. No es por un capricho, sino por una cuestión de que ustedes empiecen a poder acceder a él. Obvio que ni hablar, que es mucho más fácil que me manden el TP por el mail o que me manden por WhatsApp. El grupo de WhatsApp va a existir, pero va a ser solamente de ustedes, o sea, no es que no va a haber un profesor que los vaya acompañando o al que le puedan preguntar, sino va a ser todo por intermedio del entorno también. O sea, no van a tener como un contacto como mucho más directo. Por eso es importante que ustedes puedan acceder al entorno y que no queden dudas de cómo usar el entorno, ¿sí? Eso por un lado. Después, el TP, hubo TP que estuvieron hermosos y hubo TP que estuvieron más flojos. ¿Cuál es en realidad la razón de este TP? La razón de este TP es saber qué herramientas ustedes están utilizando para poder estudiar y qué herramientas están flojos para poder estudiar. Esa es la razón de este TP. Después el cuadernillo, que es lo que vamos a estar trabajando durante toda esta semana. El cuadernillo lo vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando semana a semana, y se trata más que nada sobre las primeras materias de la carrera de enfermería. En eso yo les voy a dar como un pantallazo de cada una de las materias y cómo orientarlos, cuáles, aquellos que no puedan hacer todas las materias, orientarlos, cuáles son más convenientes a la hora de elegir, según sus tiempos y según también sus habilidades, cómo se están preparando. ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene una pregunta, algo para ir a hacerme? Yo tengo una pregunta. Dale, decime, Luciano. Cuando me mandaste la corrección del primer trabajo práctico, me mandaste una nota como diciendo que el trabajo estaba bien, todo, pero que faltaban algunas cosas. ¿Es necesario que lo rehaga y te lo reenvíe? No, si no te puse que lo reenviaras, no, está bien. Hay algunas personas Bien, que por perfecto. ahí estaba mucho más flojo y sí, les puse como
como para que también se den cuenta, y les mandé las herramientas, por ejemplo, lo de la carátula, lo de un cuadro, lo de agregar investigación y eso. A los que no les puse nada es porque estaba como, cumplía bastante con lo pedido, entonces quedaba así. Pero siempre les doy como una devolución como para que sepan. A los que no le di una devolución era porque realmente no las necesitaba, estaba muy bien y estaba muy completo, y me doy cuenta que saben utilizar las herramientas que necesitan. Bien, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Cómo vienen con el cuadernillo? Hola, profe. ¿Quién habla? Yo ya... Vale, Marasi. Pueden tomar mate. Yo ya hice lo del primer punto, donde dice guía de lectura y actividades, que es la enfermería. Sí. El primer punto dice, escriba una definición de lo que usted crea lo que es la enfermería. Bien. Bueno, y yo arranqué, puse, bueno, dice, enfermería es la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas. Entre paréntesis, Asociación Americana de Enfermería. Bien. Eso lo sacaste de... Del cuadernillo, todo el cuadernillo. Bien. ¿Y eso dónde lo investigaste vos? No, acá sobre el cuadernillo. Yo arranqué con el cuadernillo B. Perfecto, está muy bien, sí. Fundamentos de enfermería, lo que trata la materia de fundamentos de enfermería es fundamentar todas las prácticas que realizamos adentro de la sala. ¿Sí? Nosotros tenemos que fundamentar todo. Esta materia se basa claramente en eso. Van a tener la profesora les va a dar como una breve historia de lo que es la historia en sí de la enfermería, cómo arrancamos, cómo las escuelas, los autores, todo eso, y después va a ir hablando sobre la pedagogía en sí, de cómo fundamentamos nosotros los enfermeros cada práctica que realizamos en la sala. Eso es como lo que más yo, que ya siendo enfermera, englobo bien lo que es fundamentos de la enfermería. ¿Qué es lo que me dice la palabra? Fundamento cada práctica que realizo yo dentro de la sala de enfermería. No, nada hacemos porque sí, todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué. En eso se basa Válido, profe. en sí la materia. Sí, Sole, te tapé. Sí, no sé si se me salió o no sé qué pasó. ¿El qué? El Zoom. No, estás acá. Ah, por eso, no, se me había salido todo, la pantalla, todo, por eso. Ah, no, Me pero deben a dar veces mal por el ahí internet. entran y salen alguno, o si te queda la internet tildada, te va quedando como dando media vuelta. ¿Pudieron hacer las Sí, bueno, ejercitaciones? y pensé que no se podía hacer, no podía hablar más. Por eso no hablé más. No. Yo tengo una duda, buenas tardes. ¿Quién habla? Álvarez Agustina. Agustina. Hola, Agustina. Sí. Hola, buenas tardes. Mi duda es sobre el tema de las características. ¿Sobre qué? Disculpame, no se escucha bien. Las características Bien, del antes y después de Florence. sí, No sé si hay que poner todas o hay que poner algunas o las más importantes. todas. ¿Cuáles son las ¿Todas? características antes y después de la escuela de que formó Florence Nightingale? Ajá, listo. Muchas gracias. No, de nada. Buenas. Sí, yo, Hola, Luciana. Sí, hola. Sí, yo también del punto 7, que donde dice realice una lectura del texto en forma de enfermería como profesión, bueno, con las características y eso, ¿no? Y estaban los 7 ítems para poner, y mi duda era, ¿el encabezado tenía que poner a qué se refería cada punto o textual? Porque te dice como que transcriba textual. Pero era ¿qué dice la actividad bien? Dice, realice una lectura del texto de enfermería como profesión y transcriba las características de las profesiones según
este señor en 1997. Bien. Por eso, yo Lo que como tenemos que aprender es a interpretar bien las consignas. Son muy importantes poder interpretar bien las consignas. Lo que la consigna te está diciendo es que tenés que realizar una lectura de ese refrán y transcribir con tus palabras lo que vos interpretaste de ese refrán de ese autor. ¿Sí? Perfecto. Listo, sí, porque me mareé en la parte de transcribir. Está bien. Escribir no tenía sentido, pero bueno. Bien. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo ¿Tuvo estuve, ejercicios? Juan, decime. sí, yo estuve también en uno que es sobre enfermería comunitaria, que te da un caso clínico de una paciente que tiene obesidad grado 3, diabetes, hipertensión y dislipemia. Sí. Y vos tenés que poner los factores de riesgo que ya están estas enfermedades, la obesidad, ¿qué más puse? A ver, que no toma la medicación, que no concurre al médico de forma periódica, bueno, todos esos factores de riesgo. Los factores Y de después riesgo pregunta, nosotros tenemos que tener en cuenta el factor socioeconómico, el factor sí, ambiental y el factor que sería el de salud, ¿sí? Siempre tenemos que englobar todos los factores, no detenernos específicamente en el paciente. claro, bueno, yo por ahí tuve en cuenta nada más el paciente porque también tenía un factor de riesgo socioeconómico que era que el marido estaba desempleado, que era albañil, que ella mantenía a sus 3 hijos con una pensión nada más. Entonces, bueno, eso también lo pude haber incorporado. Pero mi pregunta iba también a los factores protectores que pregunta, que la verdad que me costó mucho encontrar uno y el único que puse es que vive cerca de un centro de salud, al que nunca fue, pero que vive cerca aunque sea. Si no Después tiene no, factores positivos, no los ponemos. Y si tiene algún factor positivo, en este caso tiene movilidad, sí, claro, sí, tiene movilidad, tiene pero... movilidad. Vive solo, vive No, bueno, eso acompañado. lo puse, que vive con la familia, que tiene vecinos cerca con las que tiene buena relación, que ante cualquier Bien, cosa. ahí vos ya encontraste tus herramientas. Claro, eso yo los puse, no sabía si estaba bien. Los Está puse. perfecto, está Claro. perfecto. Lo que sí, siempre traten de describir cuáles son los factores. Por ejemplo, poner factores socioeconómicos, factores ambientales, pues es muy importante dónde vive, en qué situación vive, los factores ambientales, si vive en una casa que tenga las comodidades, como por ejemplo luz, cloacas, agua, electricidad, todo eso influye en la salud. La salud comunitaria habla de todo eso, ¿no? En el ambiente donde se encuentra un grupo poblacional o una persona. No se trata siempre de un grupo, sino o de una persona o de un grupo. No, está perfecto. Yo por ahí me centré mucho más en el paciente, digamos, ¿no? Y en sus comorbilidades y no tuve en cuenta Ten lo en que es el cuenta todo. ambiente. Cuando hablamos de salud comunitaria, hablamos de todo. De dónde vive, de su familia, de su trabajo, del ambiente, todo eso. Engloba todo la salud comunitaria. Bien, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Sí, yo con respecto a eso, al punto 8, yo en factores protectores puse la medicación que ella tomaba, el enalapril, la metformina y la atorvastatina. No sé si eso está bien. Te va a faltar. Factores protectores, como hablábamos con Juan. Claro. Factores protectores sería todo. Estamos hablando de salud comunitaria. Cuando hablamos de salud comunitaria engloba el lugar, la vivienda, cómo vive, si está solo, si vive acompañado, en qué lugar vive. No es solamente, no nos enfocamos solamente en el paciente en sí, sino nos enfocamos en todo. Siempre tratamos al paciente de una manera holística, en todos sus aspectos. Nosotros tenemos que evaluar todo. Si ese paciente puede tomar la medicación, si tiene acceso a la medicación, qué contraindicaciones tiene esa medicación también. Y es alérgico a la medicación también. Exacto. Ese es otro. De a poco vieron cómo se va desmenuzando los factores, porque a veces por ahí
Nuestra cabeza es enfocarnos pura y exclusivamente en el tratamiento que está recibiendo o que no recibe ese paciente, y no podemos ir viendo el todo. Sí, porque el mismo cuerpo también lo puede rechazar el tratamiento. Exacto. Tenemos que tener una mirada holística, grande, amplia, o sea, de todo, tenemos que evaluar todo. Lo mismo va a pasar cuando entremos en una sala de enfermería. Nosotros no vamos a evaluar solamente el paciente, sino en las condiciones que está ese paciente. No es lo mismo darle a un paciente que está en coma, darle cuidado, que a un paciente que está lúcido, o a un paciente oncológico, o a un paciente que esté en la sala de psicología. Sí, eso es verdad. Bien. ¿Eso quedó claro, chicos? ¿Todos ya llegaron Sí. hasta ahí? Sí, yo no había llegado todavía, profe. Hasta ahí no llegué todavía. Bien. Es ¿Los más, demás recién cómo vienen? acabo de dar vuelta a las páginas. ¿Los demás cómo vienen? Buenas tardes, quería hacerle una consulta. Sí, Diana, buenas tardes. ¿Este trabajo cómo lo tenemos que entregar o no se entrega? ¿Cómo va a Este ser el trabajo tema? lo vamos a ir trabajando de conversatorio en conversatorio de manera juntos. O sea, como esta reunión se graba y se sube al entorno, los demás tutores van a ver cómo nosotros trabajamos durante ese cuadernillo. No es necesidad que ustedes los entreguen, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir desmechando, vamos a ir viendo todas las dudas que ustedes tengan, y la idea es ir trabajando de semana a semana, cosa que la semana 19 ya nos metamos de lleno para poder inscribirnos a las primeras materias del primer cuatrimestre. También para Genial, que ustedes perfecto. tengan Le como quería una hacer una- visión de las materias y puedan seleccionar a qué materias me voy a inscribir, cuál es la que más me va a costar, cuál es la que menos, a cuál le voy a dar más tiempo, a cuál no, y bueno, y bienvenido para aquellos que se puedan anotar en todas, ¿no? Pero para que tengan una visión bien de lo que se trata cada materia. Este cuadernillo habla específicamente de las materias principales de la carrera cuando ustedes ingresen. ¿Me decías? Genial, saliendo un poco del tema, quería consultarle el tema que yo todavía no estoy matriculada. Para anotarme en las materias, ¿yo necesito estar matriculada o simplemente puedo entrar al CIU Guaraní y anotarme en las materias? No, tenés que estar matriculada. Yo tu caso específico lo estoy peleando día a día para que te matriculen, pero quédate tranquila que yo calculo que para antes del 19 todo esto tiene que estar solucionado. No te preocupes, que yo llevo tu caso y todos los días doy el parte al departamento de enfermería tu actividad. Genial, listo, perfecto. Muchas gracias y Dale, disculpe la tranquila. molestia. No, de nada. Profe, una consulta. Sí. Cuando nos vamos a anotar a las materias, ¿lo tenemos que anotar en el primer cuatrimestre o no? Exacto, sí. ¿Lo tenemos que anotar sí o sí en las 4 primeras No. o podemos anotarnos de a uno? No, ustedes pueden evaluar a qué materias se pueden anotar. Siempre tengan en cuenta que las materias troncales les decimos nosotros que son las materias anuales, que serían, en este caso, fundamentos de enfermería y anatomía. Serían como las materias más pesadas durante el primer cuatrimestre, ¿sí? Siempre elijan una de esas, no la pueden dejar ni ahí. O sea, sí o sí tienen que elegir una de esas. O las dos en este caso. Que son como las más... Claro, pero ponele, si este año no damos las las primeras tienen que dar 4, el año que viene, sí. Tienen las que damos el arrancar. año que viene. O sea, es como que se nos junta más, ponele, si no lo Exacto. damos Y la este idea año. es que ustedes no puedan, en el caso puntual de cada uno, que no puedan realmente, bueno, lo van a tener que dejar. Pero si pueden avanzar con todas las materias, sería lo ideal. Por lo menos arrancarla, después el final ustedes lo evaluarán. Pero tengan en cuenta que la materia más pesada del primer cuatrimestre que se nos hizo a todos muy difícil, incluso hasta a mí, yo la recursé 3 veces, chicos, anatomía. Así que es una materia muy pesada, es una materia muy difícil. Al que le gusta y le fascina, bien. Yo fui, antes de arrancar la carrera de enfermería, era auxiliar de enfermería.
Por ende yo sabía todo lo que era la técnica, pero no tenía el fundamento. Por eso entendí muy bien para qué precisaba esta materia de fundamento de enfermería. Pero no tenía noción de anatomía. Realmente no tenía noción, sabía dónde tenía que poner el catéter, sabía dónde tenía que medir o en función de lo que me decía el médico, pero no tenía una idea de lo que era en sí el cuerpo anatómico. Acá, en esta carrera específicamente, tienen que saber muy bien las partes del cuerpo y la función de cada uno. O sea que para mí, yo les haría poco desde mi experiencia, anatomía full. Ustedes tienen que entender que anatomía mínimo son 4 horas de estudio, día por medio, aunque sea, es leer, resumir, mirar videos, no hay otra. O sea, anatomía no tiene otra, no tiene otra facilidad, no tanto como fundamento de enfermería, que vos vas relacionando, vas viendo, es una materia más didáctica. En cambio, anatomía no. Anatomía es aprenderte el cuentito así como es, y a ojos cerrados saber a dónde está cada sistema, cada función, cada una de esas cosas. Yo lo digo así porque para mí fue, o para otros compañeros también fue terrible, ¿viste? Anatomía, como diciendo, anatomía, biología, para el que no tiene esas experiencias, pero se puede. Yo les puedo decir que sí, se puede hacer, y es el cerebro. Tenemos que entender que el cerebro es un músculo que si lo vamos ejercitando, después va tomando fuerza y vamos chupando. Yo arranqué esta carrera a mis 33 años, tengo 37. Con una base muy baja de educación, y sin embargo hoy estoy acá frente a ustedes y además me pude recibir. O sea que yo, y tengo 3 nenas, y tengo trabajo, una carrera que me resultó muy difícil, pero amaba muchísimo y yo la quería hacer. Así que sí, se puede. O sea que no bajen los brazos, no los asusten. Yo tengo una consulta, creo que me estoy yendo muy adelantada, pero el tema del final de anatomía. Yo estudié en Salta 1 año, y a nosotros el profesor de anatomía nos dijo de que para rendir el final podíamos elegir un tema en específico, en el que más nos centremos o en el que más nos atraiga. Por ejemplo, tuve una compañera que ella quería dar todo lo que era ADN, todo lo que de esas cosas. ¿Y acá es lo mismo o cómo? En todas las materias, cuando nosotros vamos a preparar un final de cualquier tipo de materia, no solamente anatomía, siempre tenemos que ser astutos y preparar un buen tema, pero un tema que realmente al profesor le interese. El que diga el profesor, bueno, este tema, chicos, ténganlo presente, y es el que tienen que ser astutos en eso. Y después, una vez que defiendan bien ese tema, tanto en anatomía, enfermería, van a tener enfermería de materno-infantil 1, materno-infantil 2, fundamentos, una de las que más me apasiona a mí es comunitaria, preparar un buen tema de base, y después, si están medio flojos en ese tema, los profesores lo que hacen es ir preguntándote de otros temas. Pero si vos armaste bien tu tema y lo defendiste bien, dalo por aprobado. Siempre tenemos que ser astutos en eso. ¿Cuál es el tema que el profesor hubiese querido realmente escuchar? ¿En cuál estuve más flojo durante todo el año? Bueno, es el que yo le voy a preparar bien para que él sepa que yo me esmeré y lo voy a dar. Eso fue lo que yo aprendí también junto con mis compañeros. En este caso va a ser un poco más difícil porque antes de que se hiciera toda esta locura, nos juntábamos entre 3 o 4 y estudiábamos entre 3 o 4. Acá va a estar medio difícil. Pero bueno, también pueden armarse grupos de WhatsApp, porque el tema, ¿qué es lo que nos paraliza a nosotros frente a un final? El hablar. Entonces preparen un buen tema y háblenselo entre ustedes. Yo lo que hacía era grabarme y autoescucharme. De hecho me sirvió un montón. Yo no sabía hablar, o sea, yo sabía que sabía un montón, pero no sabía expresarme.
Y bueno, y anatomía por ahí fue la que más, diría en una palabra, la que más me curtió en cierta forma de vencer todos esos miedos y lo que es lo importante que es la palabra y el poder defender esa palabra. Gracias. No de nada, Agustina. Profe, una consulta. Sí, decime. Soy Eliana. Hoy entonces tenemos que llegar hasta la parte que dice enfermería como profesión, ¿no? Exacto, hoy, hasta hoy podemos hacer hasta fundamentos y hacer todas las ejercitaciones. ¿Sí? Ya la otra Bárbaro. semana arrancamos con lo otro. Listo, gracias. No de nada. Ustedes me ven porque a mí la pantalla se me puso en blanca. Sí, te veo. Bien. Sí. Yo tengo una pregunta, no sé si nos estás viendo, ¿nos ves? No, no los veo, pero los escucho. No se pasó algo medio raro, pero no importa. Pareciera que acá los escucho. No, yo tenía una pregunta con respecto a si en primer año, no sé si a vos te tocó hacer prácticas, si eso se hacía antes o las prácticas arrancan a partir del segundo, tercer año, ¿cómo es eso? Mira, yo estuve en las 3 etapas de enfermería. ¿Qué quiere decir? Cuando yo arranqué enfermería, enfermería no pertenecía a la Facultad de Medicina. Enfermería pertenecía al Ministerio de Salud, en conjunto con la facultad, ¿sí? Entonces tenían una metodología que no tiene nada que ver con la de ahora. El primer año enseguida ya nos mandaban a hacer las prácticas en los hospitales. Después, cuando eso se desunió, decidieron hacerlos en el segundo cuatrimestre. No sé ahora cómo va a ser con todo este tema. Creo que prácticas no van a tener este primer año. Prácticas creo que este primer año no va a haber. Después voy a preguntar bien, no sé cómo yo de hecho estoy en la PFO, entré en la PFO para hacerla y recién nos dieron la autorización para poder hacer la PFO. Pero como todo esto va en mano de que no sabemos cómo se va a organizar o cómo vamos a hacer, esto es un día a día, ¿sí? Pero sí tiene que haber prácticas, obvio. Sin práctica, más enfermería, sin práctica no podemos hacer nada. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo que más me interesa, vuelvo otra vez a insistir lo mismo, ¿quiénes son aquellas personas que se les dificultó para subir el TP o no pudieron subir el TP adentro del entorno? ¿Qué es lo que le pasa cuando entran al entorno? ¿Qué es lo que no entienden o qué es lo que no saben? ¿En qué yo tengo que reforzarlo? Porque para mí es muy importante dejarlos con este ingreso, con que sepan usar el entorno. No, me pongo contenta porque si nadie dice nada, todos lo saben usar espectacular. No, todos, Cintia me habla. Yo no puedo leer porque me llegan. Sí, va a haber una fecha estipulada para anotarse a las materias. Ponerle la semana, como para decirlo, yo sé que a partir de la semana 19 van a estar habilitados. Una compañera me está preguntando para anotarse a las materias y todos es en una misma fecha. Si hay una fecha estipulada de tal fecha a tal fecha, primer año se tiene que anotar a X materia. Entonces, de tal fecha hasta esa fecha, tenemos que estar atentos para estar anotándonos. Si se pasa esa fecha, ya perdemos la oportunidad de anotarnos, ¿sí? Los alumnos que trabajan tienen que presentar certificado de trabajo. Y ahí se evalúa, en realidad lo que se evalúa es para poder acomodarlos dentro de la comisión, no es que van a tener contemplación si trabajan para no existir, o sea, tienen que tener una X cantidad de presencialidad, o sea, en eso la universidad, cualquier universidad es muy estricta en cuanto a eso, ¿sí? Tengo una duda con eso. Sí, decime, Liana.
Está el reglamento, que sería el estatuto para trabajadores, y algo más creo que era, los que trabajamos nos tenemos que anotar en eso. Sí, sí, sí. Todos tienen que anotarse y para todos se va a presentar. Tengan en cuenta que, como la otra compañera que tenía COVID y no podía, también, para todo hay que presentar certificado, para todo hay que decir, bueno, esto me está pasando, por esto yo no puedo, y entonces eso se evalúa dentro de un comité de la carrera, ¿sí? No. Una consulta, profe, eso todo es en el entorno lo que estamos hablando, ¿no? Para anotarnos. Siempre va a ser todo en el Siu Guaraní, que es otra página aparte. Ah, es distinto, vamos a decir. Es diferente, es diferente. Más que nada por el motivo de que, mira, yo soy, trabajo en un geriátrico, Sí. ¿viste? Soy asistente. Y bueno, a mí me toca, o sea, los turnos son rotativos los míos. Y yo necesitaba saber, a ver, por el tema de las materias para anotarme, la hora, porque más que nada, porque encima mi jefa está también en la facultad, pero no me acuerdo qué facultad, ¿viste? Entonces me dice, Sole, no te das problema, pues yo te hago un certificado como que vos trabajás acá. Ella está en una cátedra, pero no me acuerdo en cuál. Sí, me lo ha explicado y todo, pero la verdad que ni me acuerdo. No sé si es psicología, algo de eso. Sea de lo que sean, de lo que trabajen, siempre van a tener que presentar certificado de trabajo. El certificado de trabajo lo que les avala a ustedes no es la cantidad de ausentismo, sino que es para acomodarlos a ustedes en la comisión que más le convenga. Para eso les sirve el certificado. No es que ustedes puedan exceder o faltar esa parte. No, en eso no son accesibles, diría yo. O sea, sí los van a acomodar dentro del horario, va a haber, no hay un solo horario de la materia, sino que hay varios horarios y varias comisiones. De hecho, la comisión de ustedes se va a disolver, porque si uno elige uno, el otro va a ser así. La verdad. El libro de anatomía, Bárbara, mirá, me lo estudié tanto que ni siquiera me sé el autor, pero prometo buscarte el autor y los voy a mandar al grupo porque ya no lo puedo ni ver a ese libro, ¿entendés? Pero yo encontré particularmente un libro muy bueno, porque hay varios libros, está, no sé, está el Testú, les van a decir, el Rubier, que son libros específicamente de anatomía, pero enfermería tiene un libro especial de enfermería que a mí me lo recomendó una licenciada hace muchísimos años, y yo empecé a leer ese libro y fue el que más me aclaró las dudas. Así que yo en esta semana se los busco y se los voy a dar para que ustedes lo puedan tener. Creo que lo pueden bajar por PDF y eso. O les digo dónde lo pueden ubicar, si quieren ir ya leyendo más que nada de anatomía. ¿Por qué digo este libro? Porque este libro trata, porque los libros de anatomía, de medicina en sí, hablan de un cuerpo anatómico sin tener en cuenta las prácticas que llevamos en enfermería, sino que lo que lleva en cuenta son las prácticas de medicina. A nosotros, si bien nos sirve, pero no nos sirve tanto. Como siempre, enfermería excluida. Entonces, hay un solo libro. Después voy a averiguar si hay algún otro libro de anatomía que hable ¿Profe? específicamente de las prácticas de enfermería. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo, Sole. Bien, Sole. Anatomía es lo que habla las divisiones del cuerpo, ¿no? ¿Puede ¿Cómo? ser? ¿Son las divisiones del cuerpo, anatomía? Anatomía es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Ah, bueno. Todo. Y porque yo estuve viendo unos videos de los chicos de... ahora no me acuerdo. Bueno, de unos chicos que, bueno, anatomía hablaba sobre toda la división de los músculos, todo eso. Todo. Unos videos que yo les puedo recomendar son los videos del famoso, no sé si algunos ya estaban en la Facultad de Medicina, los famosos videos de Coscarelli. Yo estudiaba con Coscarelli acá, el libro acá, y los apuntes del profesor que tuviera de turno, porque tuve varios profesores, entonces, que también costó muchísimo.